Hola, les saluda el pastor Hugo Melvin Aldana. Y en el mensaje de hoy quiero hablar acerca de este tema tan importante como es la oración. El tema de hoy se titula ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo hablar con Dios? Muy bien, ¿qué es la oración? Precisamente es eso, hablar con Dios. Y el versículo bíblico de partida es Juan capítulo 16 y verso 24. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué interesante lo que el Señor está diciendo acá. Le dice a los apóstoles, con judíos como eran, ustedes han, sin duda alguna, orado a Dios, han hablado con el Padre, pero nunca habéis pedido nada en mi nombre. Eso de pedir algo en su nombre, lo que quiere decir es, nunca han pedido nada interponiendo delante de Dios los méritos míos, los méritos del Hijo de Dios, en función de la obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ir a Dios únicamente a través de Cristo, porque no tenemos la perfección necesaria para estar delante de un Dios perfecto. Por eso, Dios envió a Jesucristo a la tierra para que se hiciera hombre, cumpliera por nosotros la ley que habíamos quebrado, y ahora al morir por nosotros y nosotros recibirle a Él como nuestro Salvador, Él toma nuestros pecados sobre Él y al mismo tiempo nos transfiere su justicia, su perfección, y ahora por medio de Él podemos llegar a Dios. Y es también el vínculo, el canal que se nos abre para hablar con el Padre. Hablando de la oración, yo le recomiendo que para orar hay que buscar la mejor hora del día. ¿Cuál es la mejor hora del día? Bueno, no sé para usted cuál será la mejor hora del día, pero le sugiero que sea el tiempo cuando usted esté suficientemente, esté suficientemente lo más fresco que pueda ser posible para tener ese encuentro con Jesucristo, porque a veces el tiempo está caliente o el tiempo no está adecuado para poder recogernos un momento con el Señor. El tiempo más fresco del día. Claro que para la mayoría, en mi caso también, para la mayoría de cristianos, el mejor tiempo es temprano por la mañana. Temprano por la mañana es el tiempo cuando suele ser el momento más indicado. ¿Por qué razón? Porque temprano en la mañana no hemos entrado todavía en la actividad fuerte del día. No hemos entrado todavía a ese estrés que nos produce tanto movimiento, tanto ajetreo. Y ya cuando han pasado las horas o venimos ya por la noche, ya venimos con nuestro cuerpo cansado y venimos todos estresados. Entonces es importante buscar estar a solas con el Señor para hablar con Él y que Él nos hable a nosotros cuando sea el mejor tiempo, si es mejor por la mañana. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 5 y verso 3, escuche lo que él dice. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oiga, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Le parece interesante? David era un hombre muy ocupado. No sé si esto lo escribe él cuando ya era el rey de Israel. Si así fuera, se imagina cuánta ocupación pudiera tener. Por eso él acostumbraba, por lo que fuera, de mañana orar a Dios. Ahora, si tomamos el ejemplo máximo en cuanto a nuestras conductas delante de Dios, que sería Jesucristo, vamos a ver en la Biblia que Jesucristo, Él tenía el buen hábito de orar, el buen hábito de hablar a solas con el Padre. Vea lo que registra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Me gustan mucho esas palabras, levantándose muy. En 2 veces se registra la palabra muy de mañana y siendo aún muy oscuro. ¿Qué hora pudiera haber sido esa? Tiene que ser muy temprano, en la pura madrugada.
el Señor pasaba todo el día muy ocupado, pero Él se levantaba muy, no dice que se levantaba de mañana, pero muy de mañana. Y no dice que se levantaba cuando aún era oscuro, sino cuando era aún muy oscuro. Salía y se iba a lugares desiertos y ahí oraba. Bueno, entonces ahí ya tenemos que si Jesucristo necesitaba orar, eso es un gran ejemplo para nosotros. Si Él necesitaba orar, pues cuánto más nosotros. Pero también esto de que Él oraba muy de mañana y muy oscuro todavía y que oraba, ¿no le parece que es el máximo ejemplo para que nosotros también hablemos con Dios? Dice en 1 Pedro 2:21, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y oiga, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, o sea, sus pasos, sus huellas, su ejemplo. Aquí dice que el Señor Jesucristo ha sido para nosotros ejemplo. Aquí habla de padecimientos, pero como estoy hablando ahora de lo que es la oración, entonces podemos ver que el Señor oraba no solo porque tenía necesidad, pero también para dejarnos ejemplo, porque Él nos está mostrando que nosotros solos no la hacemos. Ya por mucho tiempo hemos tratado de ingeniárnosla por nosotros mismos y no hemos podido. Entonces necesitamos la conexión con Dios y no creer que somos muy independientes. Tenemos que ser dependientes de Dios. Ahora, ahondando un poquito más, el Señor Jesucristo nos deja ver que la oración es una necesidad, una necesidad. En Lucas 18 y verso 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, aquí dice que la oración es una necesidad. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el concepto de necesidad? ¿Qué es una necesidad? Bueno, una necesidad es alimentarnos. Una necesidad es tomar agua, suficiente agua todos los días. Si uno no toma suficiente agua, enferma y se muere. Entonces, también la alimentación, también el descanso reglamentario, dormir 8 horas todos los días. Son necesidades. Entonces, así como esas son necesidades, que no podemos prescindir de ellas, pues la oración, dice el Señor Jesucristo, es una necesidad. Tome nota de eso. Es una necesidad. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y Él, siendo Dios con nosotros, experimentó la necesidad. ¿Cuánto tiempo está orando usted al día? Le recomiendo que tome cartas en el asunto y aparte tiempo para estar con Dios todos los días. Ahora, hay actitudes que debemos de tener cuando vamos a orar. Y una de ellas es la gratitud. La gratitud al orar es muy importante. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses en su primera epístola, capítulo 5, versos 17 y 18, les decía, orad sin cesar. Sin cesar quiere decir siempre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Hay que darle gracias a Dios por la salud, hay que darle gracias a Dios por la familia, hay que darle gracias a Dios especialmente por nuestra salvación. Hay que darle gracias a Dios. Y aún en aquellas circunstancias que a veces Dios permite que pasemos, quizá enfermedades o yo no sé, cualquier problema, tenemos que darle gracias en todo. No por el mal, sino por lo que Él está permitiendo para beneficio de nosotros. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿pero por qué será que a veces oramos y oramos a Dios y parece que no hay respuestas? Bueno, dice la palabra de Dios que si hay pecado no confesado en nuestro corazón, esa puede ser la causa por la cual Dios no escucha la oración. Cuando hay pecado no confesado, o lo que la Biblia le llama iniquidad. En el Salmo 66 y verso 18 dice la Biblia, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo repito, si en mi corazón, fíjese bien,
Está hablando de su ser interno. Está hablando de su interior, allá donde nadie mira, en donde solamente Dios conoce y uno mismo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nosotros podemos aparentar una vida cristiana excelente con nuestros hechos, con nuestra manera de comportarnos, pero aún así pudiera ser que allá en lo profundo de nuestro corazón hay cosas que todavía están ahí y que no se han confesado. Odios, iras, maledicencias, qué sé yo. Pero el salmista dice, si yo en mi corazón hubiera visto la iniquidad, es decir, si le hubiera dado lugar en mi corazón a cosas incorrectas, tú no me habrías escuchado. Ahora bien, hay que confesarle a Dios todas nuestras faltas, pedirle perdón por ellas, pero luego, un poquito más adelante, también a veces Dios no nos escucha porque no pedimos conforme a su voluntad. Y la oración, para que sea efectiva, debe ser dentro de la voluntad de Dios. Vayamos a lo que dice 1 Juan 5 y verso 14. 1 Juan 5, 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo leo otra vez. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante. Nosotros no podemos decir que Dios responde a todas las oraciones. ¿Por qué razón? Porque algunas veces oramos con pecado dentro de nosotros, pero otras veces se ora cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cómo que no es la voluntad de Dios? Imagínese que usted diga, yo quiero pedirle a Dios que llueva de regreso. Eso no lo va a hacer. Yo quiero pedirle a Dios que un río corra de regreso. Tampoco. O yo quiero pedirle a Dios que Él me dé tal cosa. Y tal vez no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Orar en la voluntad de Dios. Alguien dijo que Dios responde de 3 maneras. Número 1 responde que sí. O número 2 responde que no. O número 3 puede responder espérate. Espérate un poco. Pero Dios, que Dios va a responder siempre, en realidad siempre va a responder. Porque va a decir que sí o que no. O va a decir que nos esperemos. Pero hay que procurar orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Debo decir también que la oración es un privilegio de todo cristiano. Privilegio es una prerrogativa que uno tiene aunque no la merece, aunque no la merezca. Un privilegio de ir a Dios a través de la oración es algo que Dios le ha permitido al cristiano. Y leo el versículo con el que inicié. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, para que su alegría sea total. Este es un privilegio de hablar con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que aprovecharlo. Y luego, Dios se glorifica al contestar la oración. Que se glorifica quiere decir que Él se exalta, que Él se siente complacido, que Él se siente feliz de responder a nuestras oraciones. Dice en San Juan capítulo 14 y verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oiga, aquí dice cuál es el propósito de la oración en este caso. Dios quiere glorificarse al responder nuestras oraciones. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que a Dios le place responder nuestras oraciones cuando estamos orando, pues, correctamente. Que por cierto, hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la manera correcta de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, y te doy gracias por esto, te adoro por lo otro, te suplico estas cosas, y al final de cuentas, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Esa es la manera correcta de hablar con Dios. Ahora, ¿hay requisitos para tener respuestas? Sí las hay. Sí los hay. Y aquí hay uno. Requisitos para tener respuestas es permanecer en Cristo. Juan 15 y verso 7 dice, si permanecéis en mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjese en el condicional. Sí,
si permanecieres. Si no permanecieres, entonces no hay negocio. Pero si permanecéis en mí, si tienes una vida de comunión conmigo, si tienes una vida en la que permaneces unido a mí, siguiéndome a mí. Muchas personas quieren pedirle a Dios, pero no quieren estar con Él. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una es tener relación con Dios, comunión con Dios, y otra cosa es que la palabra de Dios que vamos escuchando y estudiando, la vamos obedeciendo. Entonces, permanecemos en Cristo y también permanecemos en sus palabras. Ahora, le voy a decir algunas cosas por las cuales podemos orar. Número 1, por el pan nuestro de cada día. Cuando el Señor le enseñó a sus apóstoles a orar, les dijo, pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan puede ser de dos naturalezas. Puede ser el pan físico. El pan aquí representa toda la comida, la satisfacción de las necesidades corporales, físicas, pero también se refiere al pan espiritual. Ese pan, ese alimento que viene del Señor. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Todos los días necesitamos depender de Dios. Segundo, también podemos pedirle a Dios que envíe más obreros a su obra. Dice en Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies. La mies es la obra de Dios, diríamos su iglesia. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es una oración muy importante. Orar por el pan de cada día, pedir que Dios envíe obreros a su obra, valga la redundancia, a su labor, a su ministerio. Sabrá usted que hay mucha necesidad de obreros en el reino de Dios. Oremos por eso. Y luego también podemos orar porque nuestro amor, dice, abunde y también nuestro conocimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Se ve que esta iglesia de los filipenses eran personas que tenían conocimientos, tenían amor, pero dice Pablo, yo oro para que esa ciencia pueda ser más y más en todo conocimiento. La versión lenguaje actual traduce este versículo así, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero también Pablo nos aconseja que oremos por los que están en eminencia, es decir, los que están en puestos de gobierno, puestos públicos. 1 Timoteo 2:1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí dice que debemos de orar por nuestras autoridades, para que nosotros podamos tener una vida reposada aquí en la tierra y que podamos practicar la piedad, que puedan haber libertades para que nosotros podamos ejercer nuestra fe. Hay lugares donde a la gente no la dejan ejercer su fe, pero nosotros tenemos que orar para que estos gobernantes hagan leyes que no contradigan nuestras libertades. Pero también podemos orar por sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedir por sabiduría. Sabiduría, la manera correcta de vivir en esta tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine a vivir correctamente. Ahora, la cosa importante aquí también, hablando de la oración, es que la oración ayuda a no caer en la tentación. Si queremos no regresar al pecado, necesitamos orar frecuentemente, permanentemente. Dice Mateo 26:41, Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando habla de la carne, está refiriéndose a nuestra naturaleza débil que tenemos. Y necesitamos fortalecernos en el Señor. ¿Cómo? A través de la oración. Estar todos los días orando para que no entremos, para que no caigamos en la tentación. Ahora, ¿cuál es la mejor oración que podemos hacer?
La mejor oración no es aquella que se compone de palabras rebuscadas, como a veces hay personas que quieren comprar oraciones. Hágame una oración, véndame esa oración. No, la oración es hablar con Dios. Y la mejor oración es la que sale de nuestro corazón. No tiene usted que aprender palabras para llegar a Dios, ni decirle un montón de palabras rebuscadas a Dios. No, la oración mejor es la que sale de nuestro propio corazón. Y también necesitamos, finalmente, trazar un plan definido para formar el hábito de orar. Porque cuando nosotros vamos a orar, con frecuencia se nos olvida todo y no hayamos qué decirle a Dios. Entonces es bueno hacer un plan, una hoja escribir. Yo le voy a dar gracias a Dios por estas y estas y estas y estas cosas. Le voy a adorar por lo que Él es. Le voy a hacer estas peticiones. Y usted las anota ahí en una hoja. Y dice, le voy a pedir al Señor por esto. Y yo le mostré como 5 cosas que usted puede pedir, pero hay cosas suyas que puede pedir. Por su familia, por su cónyuge si está casado, por su trabajo, por una persona que está enferma. Cualquier cosa usted le puede pedir al Señor. Haga su agenda, haga su lista para que no se le olvide. Y así usted puede estar viendo por dónde va. Y cuando el Señor le conteste alguna petición, márquela que esa ya la respondió el Señor. Incluso en su oración usted puede cantarle una alabanza al Señor. Una alabanza de oración, cantársela al Señor. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar de la oración, pero con lo que ya le he dicho es suficiente. Solamente quiero dejarle otra vez el texto con el que inicié, para que sea un texto para que usted lo memorice. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no lo repite conmigo? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, esta ha sido mi charla de hoy. Y espero que usted siga prosperando en el estudio de la palabra de Dios y que siga dando los pasos necesarios para ser todo un discípulo de Cristo. Que Dios le bendiga y permítame orar. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por quienes me han estado viendo y escuchando y que están, Señor, en sus primeros pasos quizá, o personas que no habían escuchado estas enseñanzas, especialmente esta de hoy, que se trata de estar en comunicación contigo. Ayúdanos, Padre, para tener esa disciplina espiritual todos los días, por medio de la cual nos podamos fortalecer. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración? Dulce oración, dulce oración.